Bueno, como ha dicho Esther al principio, tenemos muchos motivos para estar indignadas y para parar estas agresiones a las que nos están sometiendo en todos los ámbitos de nuestra vida. Y quiero hablar específicamente de una de esas agresiones, porque ¿cómo no estar indignada cuando en mitad de esta brutal crisis las medidas que se plantean desde los poderes políticos y desde las élites económicas significan precarizar hasta extremos inimaginables nuestras vidas y negarnos el derecho a una vida digna? Y eso es precisamente lo que significa cuestionar el derecho al aborto, cuestionar el derecho a decidir de las mujeres, porque no existe, es imposible un proyecto de vida digna si no tenemos ni tan siquiera la posibilidad de controlar nuestro propio cuerpo, de tener autonomía sexual y autonomía reproductiva. ¿De qué vida nos hablan? La negación del aborto y las medidas y la propuesta del anteproyecto que ha formulado el Gobierno y todo lo que está impulsando es parte, por lo tanto, de esa involución democrática profunda que se está planteando y que nos retrotrae a épocas de franquismo. Desde luego que esto no es nuevo. Históricamente, se ha demostrado, lo sabemos, las grandes crisis han ido siempre acompañadas del control de la sexualidad y de la reproducción de las mujeres como mecanismos de sometimiento de las mujeres. Y por eso también, y tampoco es nuevo, la reafirmación de la autonomía de las mujeres, de la maternidad como una opción y del aborto como un derecho, forma parte de la rebeldía de millones de mujeres y de las luchas feministas desde hace años y años. Y eso es lo que está sucediendo también aquí y ahora. Asistimos a lo que llamamos una alianza renovada que trata de imponer una salida a la crisis que suponga una reorganización social profundamente regresiva, por capitalista, por patriarcal, por racista, por heteronormativa. Una alianza en la que, por supuesto, la jerarquía católica juega un papel inquisitorial fundamental, oponiéndose, como lo ha hecho siempre, de forma feroz y apocalípticamente a cualquier cambio y mejora en los derechos de las mujeres. El Gobierno del PP no deja dudas al respecto y además no es casual que sea precisamente el ministro de Justicia, Gallardón, el que con sus reformas legislativas del Código Penal, de la Ley de Seguridad Ciudadana, que intenta imponer, extremar la represión, sea el mismo que plantea una vuelta atrás brutal en los derechos de las mujeres. Él afirma que el derecho de las mujeres por excelencia es el derecho a la maternidad. Y desde el feminismo decimos, miente, eso no es así. El derecho fundamental de las mujeres es el derecho a poder decidir. Pero para quienes se puedan acoger al supuesto que plantea la ley, que es el riesgo de salud mental, una mujer se va a tener que someter a un proceso larguísimo y vergonzante, de tal forma que 3 médicos y una persona de servicios sociales tendrán que determinar, 4 personas en total, tendrán que determinar si efectivamente el deterioro de su salud mental es grave y permanente. 2 requisitos, grave y permanente, que lo puede tener de por vida, si no, ni tan siquiera va a entrar en ese supuesto despenalizador. Afortunadamente, ha habido muchos, desde el propio sector sanitario, ha habido mucha contestación de ecógrafas y ecógrafos, psiquiatras, médicos de familia, gines, porque lo que hace esta propuesta de ley es convertir a las y los profesionales sanitarios en censores de la decisión de la mujer. Pero si esto ya es grave, lo que significa también este anteproyecto es que entre el 80 y el 90%, son estimaciones, no hay datos así exactos, entre el 80 y el 90% de las mujeres que hoy abortan cogiéndose más o menos a la ley, lo harán fuera de la ley. Es decir, lo tendrán que hacer bien en la clandestinidad. Por eso en las manifestaciones feministas ahora vamos con ramilletes de perejil, de ruda, por significar lo que fue el aborto clandestino en épocas pasadas, el tener que recurrir a la clandestinidad. Una clandestinidad que, como dice la Organización Mundial de la Salud, supone
inevitablemente, y esos son estudios comparativos que existen en todos los países, que inevitablemente supone riesgos para la mortalidad y morbilidad de las mujeres. Pero aquí está el gran problema. Es que el 80 y el 90% de las mujeres estarán fuera de la ley. Quienes puedan saldrán al extranjero, aquí se van a producir todo tipo de diferencias en función de la clase que se pertenezca, etcétera. Pero hay un gran problema, y es en que siempre apuntamos desde el feminismo, y es que el aborto está considerado como delito en el Código Penal. Y así puede suceder, como sucedía en los años 70, pero también en los 80 y también en los 90, que vuelva a haber juicios por aborto, mujeres juzgadas y profesionales sanitarios en la cárcel. Todo esto va acompañado además, y eso lo estamos viendo, ¿no?, en procesos de criminalización y culpabilización de las mujeres, que es otra forma, otro mecanismo de control social. Bien, ¿qué es lo que planteamos? Llevamos desde los años 70 con este debate. Hemos vivido un largo periodo de tiempo con distintas, pocas, pero con distintas normativas, y después de casi 40 años, que se dice pronto, casi 40 años, en que hemos analizado las normativas, las consecuencias de esas normativas, qué es lo que ha supuesto para las mujeres, para su salud, para los profesionales, para los derechos. Pues después de casi 40 años estamos en condiciones de afirmar que si se quiere hacer justicia con los derechos de las mujeres, hay que plantear sin ninguna ambigüedad que el aborto tiene que ser libre y gratuito. Libre porque es solo la libre decisión de las mujeres lo que hay que respetar, y esta decisión no puede estar sometida ni a tutelajes ni a injerencias de médicos, jueces y políticos. Y gratuitos porque el aborto es una prestación sanitaria. Y si es una prestación sanitaria, tiene que estar atendida con las mismas condiciones y en las mismas condiciones de universalidad que cualquier otra prestación sanitaria. Y desde la defensa del derecho al aborto, nosotras defendemos la sanidad pública, porque es la única forma de garantizarlo como derecho real y no convertir el aborto en algo especial, que se tiene que regir por unos canales y unos mecanismos distintos de lo que es cualquier otra atención sanitaria. Estas son las cuestiones así concretas que luego podemos abundar un poco más, pero quería también señalar que además la propuesta del Gobierno tiene una enorme carga ideológica que va más allá, con ser mucho, de lo que va a significar para la vida de muchas mujeres. Porque el aborto es la punta del iceberg de esa involución que tiene también un trasfondo económico. Y creo que es importante también ver esta relación entre estos derechos individuales y la propia crisis. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos quieren que paguemos su crisis. Porque queremos seguir haciendo visibles nuestras formas no normativas de vivir nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra maternidad. Y todo esto tiene que ver con la crisis, sí, pero también con algo que de alguna forma nos convoca aquí, que es para hablar también de cómo ir armando también alternativas, cómo ir armando esos procesos constituyentes alternativos que nos permitan vislumbrar un futuro. Y hay que tener claro, con esto acabo, que para ese futuro, que la ciudadanía y la democracia a la que aspiramos son incompatibles con negar la posibilidad de que las mujeres decidamos sobre nuestras vidas.